El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, qué bueno poder llegar hasta sus hogares con este mensaje de la palabra de Dios y poder reflexionar juntos en los mensajes que Dios tiene para nosotros y meditar en lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos comparte un tema y lo ha titulado Una vida con motivación, para que cada uno de nosotros podamos vivir atentos a lo que Dios nos da. Hay oportunidades que tenemos que enfrentar y se debe tener cuidado porque Dios nos pide estar siempre bien, motivados. Y el Señor nos dice, cuando pase por una situación difícil, usted se puede desmotivar. Cuando pase por una situación difícil, usted puede dejar las cosas que estaba haciendo. No. Por ejemplo, si tenemos la pérdida de un ser querido y es un momento que a muchas personas le he oído decir, pero Dios, recordemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O la pérdida en un negocio. Tantas situaciones difíciles, pero que no deben hacer que la vida de nosotros se desmotive. O, por el contrario, si tenemos éxito, nace un ser querido, nace una persona en la familia, un sobrino, un hermano, bueno, se lo celebramos. Tenemos éxito en un negocio, lo celebramos, pero no lo hagamos de manera desmedida. Mantengamos una vida en la motivación de Dios. En la palabra de Dios encontramos motivos para estar siempre animados. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 10 al 13, la palabra dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y todo estoy enseñado. Así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero que hace que una vida esté en motivación es siempre estar agradecidos. Siempre saberle agradecer a Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Eso quiere decir que la iglesia de Filipo, por cualquier circunstancia, por cualquier situación, no había podido estar pendiente de Pablo. Pero cuando Pablo recibe el apoyo, le dice, me estoy gozando, estoy feliz, porque ustedes pudieron hacerlo. Seguramente antes no hayan tenido oportunidad, pero ahora lo pueden hacer y me gozo.
qué actitud tan diferente si Pablo hubiera hecho, menos mal que se acordaron que yo existía. Por fin se dieron cuenta que me debían mandar algo. Bueno, al menos mandaron algo, ¿no? No, de ninguna manera. Pablo dice que se goza en gran manera. Me gozo porque ustedes me mandaron algo. Oiga, qué bueno reconocer lo que una persona hace por nosotros. Puede ser mucho, puede ser poco, pero agradecer, saber tener ese sentido de gratitud y que siempre en nuestro corazón haya esa gratitud. Y luego Pablo les hace una aclaración en los versículos 11 y 12. No es que yo esté necesitado, no, porque yo sé vivir en necesidad. Yo sé aguantarme en eso. Yo sé vivir cuando no tengo y sé vivir cuando tengo. Es porque para mí es muy grato que las personas se acuerden de mí. ¿Por qué se gritan? Fue la pregunta que le hizo el niño a su abuelo. Abuelo, ¿por qué papá y mamá se gritan si están muy cerca? El abuelo lo miró y le dice, hijo, muchas veces sucede así. Cuando la pareja se conoce, se hablan suave, se hablan pasito, porque sus corazones están cercanos. Luego, más enamorados, susurran al hablar. Y luego ya ni siquiera tienen que hablarse porque con una mirada se comprenden. Y esto es porque sus corazones están uno cerca del otro por lo que están enamorados. Pero al pasar el tiempo, esos corazones se empiezan a alejar. Y por más cerca que estén las personas, empiezan a gritarse, en lugar de hablarse, en lugar de susurrarse o en lugar de mirarse. Por eso se gritan, porque sus corazones se alejan. Y ojalá no se alejen tanto que de pronto olviden el camino de regreso al amor. El niño miró al abuelo y le dijo, ya entiendo, abuelito, mis papás ya no se aman, se les acabó el amor. El abuelo dijo, no, el amor no se acaba, el amor se enfría, porque el amor no es un sentimiento como todos piensan, es una decisión del corazón. Y cuando decidimos no amar, empezamos a enfriarnos y nuestro corazón se aleja de aquella persona que un día susurramos y hablamos con la mirada. El niño dijo, abuelito, ya entiendo por qué mis papás, en lugar de hablar, se gritan. Qué triste a veces que los hijos se den cuenta de estas situaciones donde la pareja, que antes eran susurros y miradas, ahora se vuelven en gritos y aún hasta en agresiones verbales y físicas. Es importante mantener el vínculo del amor, caminar en el propósito, tomar decisiones cada día de amar a la otra persona, de amarnos mutuamente y de poder aún sentir el amor en nuestros corazones. La palabra nos dice en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Necesitamos obedecer la palabra y quitar de nosotros aquello que nos hace alejar el uno del otro. Reflexionemos. Es por esto que Pablo puede darnos ejemplo.
Él sabe vivir cuando tenía necesidad, cuando tuvo necesidad, cuando tuvo pruebas, cuando fue azotado, cuando fue encarcelado, pero también tuvo momentos buenos y también en esos pudo vivir. Agradezcámosle a Dios cuando estemos pasando por una prueba, que tal vez haya muy poco en la casa para comer, pero en ese momento démosle gracias a Dios por ese poquito que hay. O aún si no hubiera, decirle, Señor, tú proveerás. Y yo sigo adelante, pero no me desanimo. Eso es lo que Pablo les quiere decir. Y el versículo 13 es una expresión muy significativa. Miremos el contexto. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, yo puedo vivir en necesidad porque Cristo me sostiene. Yo puedo vivir en mediana economía porque Cristo me sostiene. Y puedo vivir en su abundancia porque Cristo me está sosteniendo. Esa es la expresión. Puede ser que el Señor haga un milagro un día, pero no es que yo diga, voy a levantar estos 100 kilos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, esa no es la idea de Pablo. Es que en Cristo podemos llevar una vida motivada, muy bien dirigida, porque Él nos ayuda a estar bien, porque Él nos va fortaleciendo. Entonces tenemos gratitud y podemos caminar con el Señor. Otro aspecto es vivir cerca de Dios. El libro de Salmos en el capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pudiéramos seguir, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es estar cerca de Dios, es estar con Dios, es vivir motivado por Dios. Empieza diciendo bienaventurado. El diccionario dice bienaventurado significa ser feliz, una persona alegre que vive en Dios y por Dios. Lo define el diccionario de la lengua española. Esa es la bienaventuranza. La bienaventuranza no es tener una cantidad de billetes, no es tener una cantidad de propiedades, es estar en una buena relación con Dios. Pero luego dice, en consejo de malos, o sea, en reunión de malos, en congregación de malos, o en recibir el consejo también de una persona que no obra bien. Cuando se están en esos grupos o en con esas personas que no tienen en cuenta primeramente a Dios, eso quita total motivación y quita la bienaventuranza. Y dice el Señor que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. La cercanía con Dios nos llevará a ser productivos, dice el mismo salmo, como árboles sembrados a orilla de una corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso será lo que motive nuestra vida, lo que nuestra vida esté siempre hacia adelante cuando estamos agradecidos con Dios, agradecidos con las personas y cuando vivimos en compañía de Dios cada día. Qué interesante tema que nos comparte el pastor Eliseo. Poder entender que podemos tener una mejor manera de vida, una vida no tanto en la abundancia de bienes o riquezas, sino más bien aprendiendo a vivir cualquiera que sea la situación,
porque cuando lo hacemos de esa manera podemos afrontar las situaciones y reconocer que Dios está ayudándonos, que Dios está de nuestro lado y que Dios es el que nos sostiene, estemos en una situación tal vez precaria o estemos en una mediana situación o vivamos en abundancia. Nunca nos olvidemos que Dios es el que nos sostiene y nos hace tener una vida mejor cada día. Vamos a unos pequeños comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa Reflexiones, en esta oportunidad el tema que les comparto lo he titulado Una nueva temporada. Quédese con nosotros. En la vida de todo ser humano hay situaciones que nos llevan a un pico, a un nivel alto, y hay otras que nos pueden hacer bajar a un profundo nivel. En cada caso es dependiendo también de las decisiones que tomemos y de la confianza que podamos tener en Dios. Muchas veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, que tal vez Dios no me responde o que Dios no me escucha, y diferentes cosas que tal vez el mundo nos ha inquietado en pensar por las situaciones o las circunstancias que vivimos. Pero debemos saber que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y en especial de aquellos que Él quiere usar para el servicio de los demás. Hay una historia en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en los versículos del 8 en adelante. Voy a leer del 8 al 11, y dice: Vino luego a él, estamos hablando de Elías, palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Debemos recordar que en aquel tiempo el profeta Elías dijo que no iba a llover por 3 años y medio sobre la tierra. Estaba en una sequía, en una tremenda necesidad de lluvia, y no llovía debido al pecado del rey Acam, que era el rey de Israel en aquel tiempo. Y Dios le da a Elías, al profeta, una palabra: que fuera a Sarepta, que se retirara de Israel y se fuera hacia Sarepta, porque allí él iba a colocar una viuda para que lo mantuviera. Podemos ver en la palabra que una mujer viuda es una mujer que vive solamente del sustento que pueda conseguir en lo natural, en el alrededor de su casa. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las mujeres no podían laborar fuera de su hogar, y al no tener un hombre que las respaldara, estas mujeres podían pasar por unas necesidades muy grandes y fuertes. Y Dios conocía a aquella mujer,
Y Dios permitió todo esto para que aquella mujer tuviera una nueva temporada en su vida. La mujer recogiendo unos leños para entrar y calentar y hacer alguna comida. Y Elías llega en ese momento y le pide, le ruega que le traiga un vaso con agua. Y la mujer se dispone a hacerlo. Pero luego Elías le pide de comer. El propósito no era despojar a la mujer. El propósito era bendecirla. Recordemos que Elías simboliza a Dios y la mujer simboliza a cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios nos pide algo por medio del profeta, no es para quedarnos sin nada, sino es porque Dios quiere darnos de una manera mayor y abundante. Y esto es lo que podemos ver a través de este relato en la palabra de Dios. Esta mujer viuda de Sarepta, el Señor Jesús la recordó y lo habló cuando estaba con el pueblo de Israel en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en los versículos 25 y 26, dice la palabra del Señor. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Vemos cómo el Señor Jesús hace el relato de esta mujer viuda y está trayéndola a la memoria de los mismos judíos. ¿Cuántas viudas había en Israel? Y Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta, un lugar que no era del pueblo escogido de Dios, pero era un lugar donde Elías se podía refugiar, y además Dios quería traer una nueva temporada para aquella viuda que necesitaba de comida y de bebida. La ingratitud. Un hacendado tenía un caballo muy costoso, pero una noche una víbora entró en la caballeriza y lo mordió. Al otro día el caballo estaba muy enfermo ya por el efecto del veneno. El hacendado, viendo su fortuna en peligro, corrió donde el veterinario y lo trajo para que mirara. El hombre vio el mal estado del caballo y le dijo, solamente le voy a poner esta inyección hoy y le voy a dejar estas 2 inyecciones. Si al tercer día el caballo no ha reaccionado, es porque se pierde. Pero en la hacienda había un cerdo, muy amable, muy gentil, y en la fábula nos cuenta que el cerdo inmediatamente supo que el caballo estaba enfermo, se fue a animarlo y siempre le decía, tranquilo, usted va a vivir, a usted Dios lo va a levantar, no se deje morir. Vino el segundo día y el caballo estaba similar, le pusieron la inyección y no reaccionaba. Pero el cerdo vino el segundo día y lo animó nuevamente con sus palabras de aliento, levántese, usted puede, vamos, camine. Antes de que le pusieran la inyección del tercer día, el caballo se levantó y el cerdo lo siguió animando, ahora camine, ahora trote, ahora salga adelante. Y el caballo, haciéndole caso, se salvó, reaccionó. El hacendado, lógicamente, se alegró muchísimo, porque no había perdido el capital. Sin embargo, hizo una fiesta y para celebrar mató el cerdo para esa fiesta. Se le olvidó de que tenemos que ser agradecidos y se le olvidó lo que el cerdo había hecho en la recuperación del caballo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 19 y 20 dice,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido de Dios y a cambio de alabarle nos separamos de Él? Reflexionemos. Y en los versículos 12 y 13 dice la palabra: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué tristeza! Esta mujer y su hijo, un puñado de harina y un poco de aceite, preparar una torta, comérsela y no tener nada más. Dios conocía la necesidad de aquella mujer. Dios conocía la situación por la cual aquella mujer estaba pasando, como conoce, amable televidente, la situación en la que usted se encuentra. Él no es ajeno a nuestra situación y Él está ahí esperando también que nosotros clamemos a Él y Él nos va a responder. Luego, en los versículos 14 al 16 dice la palabra: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquella mujer obedece a Elías. Tenía un puñado de harina, un poquito de aceite, prepara la torta, pero dice: prepáreme a mí primero. Y la mujer, en fe, caminando por la palabra del profeta, va y prepara la torta y se la trae a Elías. Y empieza a suceder algo tremendo en la cocina de aquella mujer. Dios hacía un milagro constante y le estaba mostrando a aquella mujer que no era el temor que ella tenía en su corazón, sino era el favor de Dios que iba a venir sobre ella. Y Elías le dice esto a la mujer, como leíamos ahí en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios iba a estar constantemente pendiente de aquella mujer para que el aceite aumentara a medida que se gastaba y la harina también aumentara a medida que se utilizara. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos lleva a una nueva temporada, y que este año sea un año de una nueva temporada para cada uno de nosotros en nuestra confianza plena en nuestro Dios. Podemos confiar en Él porque Dios va a obrar de una manera mayor de la que ha venido haciéndolo. Cuando miramos a esta mujer y su situación económica, su situación familiar, su situación física, podemos decir que estaba desprotegida. Tenía un hijo, tenía su necesidad, pero Dios conoce cada vida y cada corazón. Y por eso envía al profeta allí, para probar el corazón de esta mujer. Y cuando esta mujer escucha la palabra del profeta, actúa creyendo. Hagámoslo de la misma manera, porque Dios quiere sorprendernos y llevarnos en este año a una nueva temporada. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y que Dios les bendiga.